Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta 12ª sesión de estudio para la preparación por el PMI, para preparación de PMP por el PMI Guayas. El día de hoy vamos a tratar la gestión de la integración de los proyectos. Nuestro ponente el día de hoy, el ingeniero Jorge León, es PMP, es OKRCP, Project Management Professional, magíster en gestión de proyectos de la SPAE, experiencia de proyectos en redes de fibra óptica y FTTX, infraestructura de redes móviles 2G, 3G y 4G, tutor y revisor de trabajos de titulación de la maestría en gestión de proyectos de la SPAE, conocimientos en la implementación de sistemas de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001-2005. Le damos a Jorge la cordial bienvenida y a todos ustedes por la participación el día de hoy. Adelante, Jorge. Hola, muy buenas noches con todos. La verdad que aquí estoy muy agradecido con el Team Polito, con PMI Guayas por la oportunidad y bueno, también afrontar justamente para poder brindar todos los conocimientos. Se ha hecho un material que les puede aportar con mucho cariño, con todo lo que vamos a hacer y estar a la altura, por supuesto, de esos ponentes que han pasado por aquí, como José González, el presidente, Jorge Hoyos, Pedro Padilla, Gina Ruiz, Henry Loaiza, José Portocarrera, Giselle Guardado, que recientemente también estuvo, y Wilson Franco, por ejemplo. Entonces, vamos a poder compartir pantalla para ver la presentación preparada. Vamos a revisar la gestión de la integración del proyecto, una de las áreas del conocimiento justamente del PMBOK, que en la literatura lo indica que es un poco más complicada según la literatura. El problema con la complicación de ella es que por lo general no lo llevamos a la práctica. Ese es el detalle. Y por supuesto el examen del PMP está basado en la práctica, en las vivencias del Project Manager. ¿Ok? Entonces comencemos. Esta va a ser nuestra agenda del día de hoy. Vamos a revisar algo de teoría, vamos a ver también quién es el integrador, quién es esa persona, quién es ese tipo, esa tipa, que es el integrador. Vamos a también ver unos elementos claves de cada una de las áreas de conocimiento y los grupos de proceso, y también unos tips que me sirvieron bastante en mi examen cuando lo pude dar. Algo que pude descubrir sobre todo de esta área de aquí, que era un poquito compleja. Vamos a ver algunas palabras clave que ustedes, por supuesto, deben revisarlas a mayor profundidad. Vamos a nombrar aquí el plan de la gestión de la configuración, el sistema de gestión de la configuración, el control integrado de cambios, procesos para esa realización de cambios, un sistema completo de control de cambios. Eso conlleva acciones correctivas, acciones preventivas. Vamos también a ver cómo se puede seleccionar un proyecto, qué es el BAN, qué es el TIR, el payback, costos de oportunidad, costos hundidos, capital de trabajo, la depreciación, que tiene que ver aquí todo eso, ley de retornos decrecientes, una reunión muy importante que es el kick-off meeting, ejecutar trabajos, un registro de incidentes, solicitar cambios, realizar el control integrado de cambios, actualizar el plan, informar a los interesados y terminamos con las lecciones aprendidas. Entonces, eso es básicamente unas palabras clave que si les llaman la atención las podemos revisar, que están también incluidas, por supuesto, en el material que les vamos a mostrar. ¿Ok? Algo muy interesante de esta área de conocimiento es que es la única que abarca todos los grupos de procesos, si se dan ustedes cuenta. Empezamos por el inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y hay procesos de cierre. En realidad es la única área de conocimiento que tiene un proceso justamente en el cierre. Aquí rápidamente tenemos a desarrollar el acta, que es con que lo que nosotros empezamos el proyecto, que tiene unas particularidades que vamos a revisar. Así también tenemos la parte de planificación con una salida de este proceso del desarrollar el plan para la dirección del proyecto, con una salida bastante interesante, que es un plan para la dirección del proyecto. En la parte de ejecución tenemos dos procesos, que es dirigir el trabajo, que es donde nosotros, comparada con la versión 5, es que aquí se añade la gestión del conocimiento del proyecto. Ya se hacía eso de manera tácita, pero aquí ya se lo coloca ya como
proceso más formal. Asimismo, también tenemos la parte de monitoreo y control. Aquí hay dos procesos que, digamos que estos son los que hacen completa esta área de conocimiento. El monitoreo y control del trabajo y realizar el control integrado de cambio, que ya lo vamos a ver con cada una de sus entradas, en sus salidas y cuáles son los tips que les he preparado para que lo tengan en cuenta. Y como les había indicado, un proceso de cierre. En realidad es el único proceso de cierre. En la versión anterior, en la 5, habían dos procesos de cierre, pero ahora solamente está aquí. Quizás en la versión 7 van a haber muchos cambios que luego vamos a poderlos también conversar. Este proceso que está aquí es importantísimo porque ya brinda ya la transferencia del producto, del servicio, y uno obtiene la aceptación formal ya de tu proyecto, pues. Aquí lo podemos ver de manera holística, todos los procesos, básicamente. No, están bastante pequeñitos, pero lo que me interesa mostrar es algo que lo he resaltado ahí. Es lo que estaba conversando hace un momento. La gestión de integración contiene, hay un proceso al menos en cada uno de los grupos de procesos. En este caso tenemos de inicio y tenemos de cierre. Y por supuesto la parte central. Yo lo veo aquí como una especie de paraguas, ¿ya? Una especie de paraguas que abarca el resto de procesos y áreas de conocimiento, ¿ya? Eso es la gestión de la integración. También he señalado y he marcado algo aquí, que es para mí el bastón de ese paraguas, que son los grupos de procesos de planificación. Entonces, en este caso, está bastante alineado toda esta parte de aquí con el triángulo del talento del PMI. ¿Por qué? Necesito yo de mucho liderazgo, muchas habilidades blandas para poder integrar, para poder ser un todo en nuestro proyecto. Y también necesito bastante gestión técnica. Alguna falla del internet, igual tenemos algún respaldo, podemos continuar. Entonces, recapitulando una pequeña parte, aquí tenemos que yo lo veo y considero así como un bastón, una parte como un paraguas. Este es el bastón del paraguas, donde es la parte de planificación, es la parte medular también de ese paraguas, ¿no? Con respecto a todos los grupos de procesos. Y aquí está, digamos, de la parte interesante. Los grupos de procesos de integración son la razón de la existencia del Project Manager, porque él es el encargado justamente de hacer de manera holística y de aplicar todo ese tipo de procesos. Y por ende también, es por eso mismo le pagan, ¿no? Por eso mismo nos pagan, nos remuneran, y de acuerdo a la estadística de los surveys que da el PMI, nuestro salario se incrementa en un 25%, que es uno de las cosas que nos indican, ¿no? Y es verdad, justamente en la estadística de los surveys que también he podido participar. Bueno, justamente aquí algo muy importante, que si bien la gestión de integración indica que el project manager, el líder del proyecto, es la cabeza, todo, el responsable de todo, también ese Superman requiere de muchos Batman, de muchos Flashes, de muchas Wonder Woman, de muchos linternas verdes, o sea, de su equipo de trabajo. A eso nunca hay que olvidarse, porque hay una referencia respecto a los proyectos ágiles, que el líder es un líder de servicio, como lo indica. En cambio, en esta parte de interacción, él es el responsable, pero por supuesto, él tiene que ver con su equipo de trabajo, ¿sabes? Con todo lo que integran el equipo de proyecto. Y así es, básicamente, él y la futura PMP que están aquí, son los que integran, hacen un todo, porque está justamente conversando con el cliente, conversando con el patrocinador, con el gerente, con los jefes funcionales, con el equipo de proyecto, con los proveedores, con secretaria, con la señora que alquila la oficina, con todos, con el que da mantenimiento. El PMP básicamente integra para que el proyecto pueda obtener sus objetivos. Muy bien, vamos a revisar
un poquito más detenidamente cada proceso que aquí hemos mostrado hace un momento. Tenemos en la parte de inicio el desarrollar el acta de constitución del proyecto. Aquí hay algo muy importante, algo muy interesante. Las entradas de este proceso son, por ejemplo, que tiene que ver con la estrategia de negocio que les había mencionado hace un momento, con el triángulo del talento del PMI, que tenemos aquí un caso de negocio, donde el caso de negocio le provee la información de la perspectiva del negocio. Entonces, si llega un momento de decir que el proyecto no va con esa perspectiva del negocio, el project manager debería decir que el proyecto se cierra a su patrocinador. Sí debería ser así. Tenemos también como entradas varios acuerdos y varios también contratos. Estos acuerdos, cuando es un proyecto interno, puede ser bastante informal, pero ya cuando ya es un proyecto externo, ya es mucho más formal, con un contrato firmado de todas las partes. Su principal salida de este proceso es el acta de constitución, que ya la vamos a ver en un momento. Y también algo interesante, un registro de supuestos, donde por supuesto ahí va todo concatenado, todo escrito, pero a este momento ese registro de supuestos es de a muy alto nivel. ¿Ok? Las preguntas del acta de constitución pueden haber hasta 8 preguntas en el examen. Tomar mucha atención, que esta parte es relativamente sencilla. Aquí están varias cosas interesantes que las pueden ustedes utilizar. Por lo general, lo fabrica el director de proyecto, ¿ya? Debería hacerlo el patrocinador, pero nunca lo hace el director de proyecto con el equipo, pero eso sí, siempre debe estar aprobado por el patrocinador. Va a estar con su firma, ahí que él es el que autoriza que ya el proyecto continúe. ¿Qué contiene básicamente esta constitución? Posee el nombre del proyecto, el director de proyecto asignado y su autoridad referente a los entregables, los recursos, las personas que puede también él convocar. Una descripción de alto nivel del proyecto hasta este momento, porque luego ya en planificación ya se detallará mejor. El caso de negocios, por supuesto, debe estar aquí, de lo que conversamos. Varios supuestos, varias restricciones, unos objetivos medibles, los requisitos para aprobar el proyecto, porque sin eso no puedo decir si tuve éxito o no. Un presupuesto preliminar que luego ya se verá en la parte de costos, riesgos también a muy alto nivel, que también ya se verán luego en la parte de la gestión de los riesgos, el nombre del patrocinador y una lista de interesados clave. ¿Ok? Aquí simplemente a muy alto nivel todavía. Y aquí algo interesante, lo que les había indicado, que cualquier cambio en el acta de constitución, una vez aprobada en el transcurso del proyecto, si hay un cambio en el cual impacta los objetivos indicados en el acta, tocaría hacer que ese ya es un proyecto nuevo. Tocaría cerrar ese proyecto y abrir uno nuevo. ¿Ya? Entonces toca tener mucha atención en esta parte, sobre todo en las preguntas que pueden venir. Aquí también hay varias herramientas y técnicas que nosotros vamos a revisar en un momento más, que también he podido hacer un pequeño resumen al respecto para que puedan ustedes tenerlas. ¿Okay? Continúen. Luego viene ya desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Aquí este es justamente el proceso de procesos, por así decirlo, o dará el documento de documentos, ¿ya? En el cual justamente nos da el plan completo para la dirección del proyecto. Este es un documento que contiene muchos otros documentos subsidiarios y por supuesto son utilizados para la parte de control, en el cual vamos a hacer la especie de comparación o monitoreo correspondiente en todo el ciclo de vida del proyecto. Aquí también, ojo, contiene las líneas base del proyecto y los planes subsidiarios. Esos planes subsidiarios son los que vienen de las otras áreas, por supuesto. Gestión de la calidad, gestión de los riesgos, de las adquisiciones, del alcance, del cronograma, de los recursos, de los interesados. ¿Okay? Así también es posible actualizarlo a través de un proceso que está en la parte
integración. Y hay una reunión muy... El Chief of Team, hola, hola. Hola, hola, ahí me escuchan, ahí. Hola, Paula, ¿ahí me escuchan? Sí te estamos escuchando, Ahora sí. sí te estamos Ah, escuchando. ya, gracias. Así que vi que no estaba escuchando, Paula. Entonces, aquí hay una reunión muy interesante, que es la reunión de inicio del proyecto, o el kick-off meeting, que ya se realiza una vez que ya está aprobado el plan para la dirección del proyecto. Se hace la patada inicial con una reunión con todos los involucrados para que estén alineados y comenzamos a trabajar en el proyecto. Aquí algo muy importante que hay que diferenciar son la parte de los planes, porque hay un montón de planes, por supuesto, y también los documentos de los proyectos. Entonces aquí hay que diferenciarlos, por favor. Entonces, aquí les he puesto un resumen que les he sacado de un libro muy importante que sirve bastante para la preparación y que aquí podemos comparar, o mejor dicho, diferenciar cuáles son los planes y cuáles son los documentos. Por ejemplo, en el alcance tenemos plan para la dirección del proyecto, es el plan de gestión del alcance, la EDT y el plan de gestión de los requisitos. Esa es parte del plan. Pero los documentos del proyecto son la declaración del alcance, los documentos de requisitos y la matriz de trazabilidad. ¿Okay? Y así mismo podemos ir viendo cada una de las áreas de conocimiento que tiene sus planes y sus documentos. Se las he puesto aquí para que puedan ustedes diferenciarlas y aprendérselas. Eso por supuesto que hay que aprenderse. Porque pueden venir preguntas al respecto de ello. Aquí hay dos planes que no se presentan o son no tan comunes. Por ejemplo, el plan de gestión de la configuración. Este plan, bueno, sinceramente me ha pasado que yo estaba trabajando, por ejemplo, en trabajo de fibra óptica, que es una parte de mi experiencia, y resulta que los compañeros que estaban dibujando los planos comenzaron a dibujar los planos de la red de fibra óptica, pero resulta que hubo un cambio por algún motivo. Entonces ese cambio, yo nunca tuve un plan de gestión de la configuración. Entonces resulta que los compañeros dibujantes han continuado trabajando con otra versión de los planos. Entonces, después de que ya nos dimos cuenta, nos tocó volver a hacer un retrabajo. Entonces, para eso sirve el plan de la gestión de la configuración, para asegurarnos que todos sepamos la versión en la cual estamos trabajando, sea en los documentos, en qué plan, en el entregable, en qué proceso también. ¿Ya? Tener en cuenta este plan. También hay otro plan, el plan de gestión de cambios, que lo vamos a profundizar un poquito más adelante, que ya es un sistema formal, creado, con anticipación, no en el momento que sucede el cambio, con anticipación, donde aquí se define cómo se va a controlar, cómo se aprueban los entregables, toda la documentación. Tomar en cuenta en estos planes que son un poquito más aparte o que no están tan ligados, por ejemplo, con el plan de gestión de la calidad, el plan de gestión de los riesgos y así como los demás de las otras áreas de conocimiento. Muy bien, ya nos vamos a la parte de ejecución. Ejecución tenemos dos procesos. Uno nuevo que se añadió aquí en esta versión, el PMBOK 6, y uno que ya estaba anteriormente. Aquí es donde nosotros trabajamos. Básicamente este es el proceso que donde nosotros hacemos todo, trabajamos, es el trabajo, se integra aquí todo. Todos los esfuerzos de toda la gente están enmarcados aquí. Y algo interesante de este proceso es que me brinda los entregables. ¿Ok? Entonces los entregables ya lo vamos a ver que pasan de un proceso a otro y hay a veces que pueden haber preguntas que pueden confundir un poco. Entonces ya les voy a dar unos tips al respecto. Aquí tenemos también un registro de incidentes que también se lo utilizaba para poderle dar seguimiento a los problemas que habían y para saber si se solucionaron o no. Aquí es muy interesante porque aquí implica dirigir personas, aquí hay que mantenerlas involucradas, buscar formas de trabajar con mayor eficacia. Y también aquí se implementan los cambios, y lo puse con mayúsculas, se implementan los cambios que fueron aprobados. Ojo con esa parte de ahí. Aquí se implementan no los cambios, se implementan los cambios aprobados. Ten en cuenta esa parte.
Y la gestión del conocimiento, que es un proceso nuevo que surgió en esta versión, en el cual es un medio para aprovechar todo el conocimiento de la organización. Y en este caso, bueno, antes se lo hacía en un proceso que ya está en la parte final, pero lo pusieron aquí en la parte de ejecución porque se lo hace día con día. Hay que diferenciar dos cosas del conocimiento explícito y el conocimiento tácito. El conocimiento explícito se puede explicar con palabras y con símbolos, y depende también del contexto que se le puede brindar. Pero hay un conocimiento que también es tácito, las emociones de todas las personas, del equipo, de los clientes, de todos los involucrados. La experiencia, las capacidades que tengan cada uno de ellos es parte también del conocimiento tácito. Aquí algo muy importante es el registro de las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas aquí las vamos a mostrar. Una práctica bastante interesante es poder recopilar tus lecciones aprendidas. Esto es demasiado, pero demasiado poderoso, porque realmente es como tropezarse con la misma piedra otra vez, pero si ya otro se tropezó anteriormente. Entonces, este conocimiento es bastante importante y poderoso. Las lecciones aprendidas se pueden determinar de manera fácil. Puede decir lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y lo que podría haberse hecho diferente. Esta es básicamente la definición de las lecciones aprendidas. Y también es mejor categorizarlas, por ejemplo, en aspectos técnicos, en la dirección, en tipos de dirección de proyecto y de dirección. Por ejemplo, dirección de proyecto, aspectos técnicos, dependiendo, por supuesto, del proyecto en sí. Si es un proyecto de fibra óptica, en este caso, la pérdida en enlace, cosas por el estilo. Si es de dirección del proyecto, ¿cómo hicimos con mi equipo la EDT, el cronograma? ¿Cómo hicimos el registro de riesgos? De dirección, eso ya va para el director del proyecto. O sea, ¿qué yo hice mal? ¿Qué yo hice bien? ¿Cómo yo puedo mejorar? Y aquí podemos ver en este gráfico que lo pude sacar de un libro muy interesante, cómo interactúan las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas vienen a tu proyecto. Debes tú revisarlas previamente. Asimismo, esas lecciones, tu proyecto brinda lecciones aprendidas que se retroalimentan en sí. También va a otros proyectos justamente y son parte de los activos del proceso de la organización. Ok, tenemos también otra parte, la parte de control, ya en la gestión de la integración, que pueden venir hasta 20 preguntas en el examen. Así que tomar mucha atención. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto significa cotejar con los aspectos del plan que yo ya tenía yo aprobado. Yo monitoreo respecto a algo, por supuesto, a las líneas base, voy yo cotejando varios datos. Aquí también hay una especie de unión con respecto a los otros procesos que ya les voy a indicar. Aquí está un proceso bastante, digamos que este es el proceso que da dolor de cabeza, por así decirlo, ¿ya? Sobre todo cuando no lo hemos implementado en nuestros proyectos. Entonces tengan en cuenta este proceso. Aquí hay que ver, cuando ya uno realiza el control integrado de cambios, uno debe revisar el impacto que causa cada cambio. Y estas son las restricciones del proyecto. El alcance, la calidad, el riesgo, el cronograma, el costo, los recursos y también no olvidarse la satisfacción del cliente. Son las restricciones del proyecto. Tenemos también ciertos conceptos que se los he puesto aquí para poderlos recordar. Aquí hay un comité de control de cambios. Este comité, y eso hay que tenerlo para el examen. Cuando uno haga el examen del PMP, es para un proyecto gigante, multimillonario, que está en muchos países, y tú debes asumir que hay un comité que aprueba los cambios. No solamente el director de proyectos hace todo, no. Él puede estar incluido, por supuesto, en ese comité. Entonces, el grupo es responsable de revisar y aprobar todas las solicitudes de cambio. Una solicitud de cambio son ya muchos más formales para cambiar partes del proyecto. Pero, ojo, una vez después que se aprueba el plan.
Una vez que se aprueba el plan, ya toca dar solicitudes de cambio. Estas solicitudes de cambio se aprueban. ¿Quién las aprueba? Las aprueba justamente el comité que está es parte del proceso de realizar el control entregado de cambios. Estas solicitudes de cambio tienen varias facetas. Pueden contener acciones correctivas que se toman para alinear el futuro desempeño esperado del proyecto. Pero ojo aquí en las acciones correctivas. Yo quiero hacer algo que ya me aprobaron, por supuesto, para poder corregir y alinear justamente a las líneas base del proyecto. No es que afecto a las líneas bases directamente, sino que yo hago otras acciones para que se alineen a las líneas bases. También hay acciones preventivas que todavía no han ocurrido, pero yo en base a unos análisis que mi equipo hace, puedo yo implementar para que de manera anticipada no hayan ciertas desviaciones. Ojo con estas dos diferencias. Cuando es correctivo ya pasó y toca hacer algo para alinearlo. Preventivo todavía no pasa, solamente es una tendencia que está ocurriendo y hago alguna acción preventiva. Ya acá también hay la parte de reparación de defectos, que es un reproceso que toca hacer ya para cuando ya un producto o servicio no cumple con esas especificaciones de parte de nuestro cliente. Aquí viene, digamos, la clave del proceso. Esto sí hay que aprendérselo de memoria y volverlo a revisar. Aquí he puesto solamente un resumen de dos partes, justamente. Una, digamos, la parte rápida y la parte detallada. ¿Cuál es el proceso para realizar cambios, justamente? ¿Okay? La parte, digamos, más liviana, más rápida es cuando vamos a hacer cambios, primero debo evaluar el impacto. Lo primero que debo hacer es evaluar el impacto. Identificar otras opciones para poder implementar esa solicitud. Aprobar de manera interna esa solicitud de cambios y luego ya obtener la aprobación del cliente de ser el caso. Esa es la manera, digamos, rápida. Un poco más detallado este proceso es, al principio, prevenir la causa raíz de todos los cambios. Se diferencia un poquito respecto a la parte ágil, por supuesto, dependiendo del contexto de la pregunta, porque aquí tú, como director de proyectos, tú eres reacio a los cambios, tienes que prevenir que ocurran. En cambio, en una parte ágil, tú quieres que ocurran los cambios ya y no importa al principio. Son dos contextos diferentes. Pues tener en cuenta aquí esta parte. Es un proyecto Waterfall que tú requieres prevenir los cambios. Entonces, luego de eso, identifica la necesidad de un cambio, evalúa su impacto y ahí sí creas la solicitud de cambio. Pasa al proceso de realizar el control integrado de cambios y haces un cálculo del cambio. Porque aquí viene lo interesante. Al calcular el cambio, si tú ves y analizas de que este cambio va a hacer que en mi acta de constitución se salga de los objetivos que estaban planteados ahí, aquí tú deberías decir, ¿sabe qué? Este cambio va a afectar estos objetivos que se los pusieron. Esto ya, el proyecto no va, hay que hacer uno nuevo. Aquí es donde uno dice esa parte. También aquí ya vienen a identificar las opciones, donde, bueno, en este caso el cambio, donde dice se aprueba, se rechaza o se posterga justamente por el comité, por supuesto, ¿no? Se hace la actualización del estado del cambio, se ajustan todos los planes, los documentos, todas las 3 líneas base, se gestionan las expectativas de los interesados, se informa a ellos, por supuesto, y ahora sí, comienzo a trabajar el proyecto con el nuevo plan y los documentos modificados. Aquí justamente estas dos partes para que las puedan tener en cuenta y hay que aprender, porque hay preguntas que te dicen algo y tienes que ubicarte en qué parte estás. Continuando ya la parte de aquí del cierre del proyecto, pueden venir hasta 12 preguntas justamente de la parte de cierre. Y aquí hay algo interesante en el cierre. Ya viene la transferencia del producto y un informe final. Pero hay algo que se confunde y las preguntas vienen a veces así. El proceso 5.5, que es validar el alcance, aquí se obtiene la aceptación formal de parte del cliente, pero de unos entregables que son intermedios. Acá, en este proceso, ya obtengo la aceptación final del producto.
También ahí tenemos otras actividades que se ocurren aquí. Se cierran todas las adquisiciones, que viene la parte de controlar las adquisiciones. Se hace el cierre financiero. Ojo, el cierre financiero no es solamente, no es, mejor dicho, no puedo yo terminar el proyecto una vez que ya de la manera técnica lo he entregado si no he hecho el cierre financiero del proyecto, que a veces también se me ha olvidado de mis proyectos. También se emite un informe final de desempeño que, por supuesto, ya indicando que el proyecto ha finalizado, se recopilan lecciones aprendidas y se pone en la base de conocimientos. ¿Ok? Hasta aquí la parte teórica que les he podido brindar. Les quiero dar las cosas que yo he podido detectar justamente en la interacción. Y aquí una frase interesante de Pablo Guidó en sus libros. Dice, hay dos verdades en la vida y que todos nos vamos a morir. Y la otra es que ningún proyecto finalizará como decía el plan original. O sea, siempre, siempre, siempre vamos a tener cambios. Y vamos a tener que lidiar con ellos con el proceso anterior que les acabé de mencionar. Entonces, aquí hay algo interesante. De esos procesos que conversamos, vienen solicitudes de cambio, pero eso hay que ver cómo interactúan con cada una de ellas. Y aquí hay dos tipos, por así decirlo, que es la solicitud de cambio puramente así dicha y una solicitud de cambio aprobada. Entonces, tener en cuenta cuándo va cada una de ellas. Por ejemplo, realizándola por grupo de procesos. Planificación tiene como salida, si ustedes ven cada proceso, planificación tiene como salida una solicitud de cambio. Definir actividades tiene una salida que es una solicitud de cambio. Desarrollar el cronograma también tiene como salida una solicitud de cambio. Parece raro que en planificación tenga que dar una solicitud de cambio para algo que ya es para después. Pero justamente por este proceso es que ocurre lo de ahí. Porque cuando tú planificas la respuesta a los riesgos, que los riesgos no solo ocurren cuando estás planificando, ocurren todo el ciclo de vida del proyecto, entonces se pueden justamente impactar actividades nuevas, por lo tanto hay que hacer un nuevo programa y es ahí donde salen esas solicitudes de cambio. También en las áreas de adquisiciones suceden esas solicitudes de cambio, porque tú al principio no puedes saber si es un proyecto de 3 años o 2 años, cuándo vas a implementar a un nuevo producto, a un nuevo vendor que quieras necesitar. ¿Ok? Entonces tenemos como salida que aquí les fue. En la parte de ejecución, las solicitudes de cambio salen de todos los procesos, menos 2. ¿Ok? Menos 2. O sea, tengan en cuenta ese tip. Solicitud de cambio es una salida de todos los procesos, menos de estos dos que están aquí. Del 4.4, que es gestionar el conocimiento del proyecto, y de gestionar las comunicaciones. De ahí no sale, ¿ya? Eso simplemente se ejecutan otras actividades. Pero del resto de procesos hay solicitudes de cambios. Ustedes lo van a poder ver. Y aquí viene, digamos, algo interesante. Ya en ejecución, ahí está dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, que lo revisamos hace un momento. Aquí él emite solicitudes de cambio, pero a él le llegan solicitudes de cambio aprobadas. ¿Qué es lo que este proceso, por supuesto, que le había indicado? Es aquí donde se hace el trabajo de todo el equipo, del director del proyecto también. Entonces, a él le vienen solicitudes de cambio aprobadas y pueden emitir también solicitudes de cambio. Entonces, tomar en cuenta esta parte en ejecución. En monitoreo y control se pone todo ya más bonito todavía. Porque de todos los procesos, le puse un asterisco porque hay justo dos que no hacen todo eso, ¿no? Todos dan solicitudes de cambio. Pero del 4.6, realizar el control integrado de cambios, tiene como entradas solicitudes de cambio, pero él brinda solicitudes de cambio aprobadas. Aquí es donde está el comité justamente de control de cambios, aquí es donde trabaja en este proceso. Esas solicitudes de cambio aprobadas se van a otros procesos que no tienen nada que ver con integración, por supuesto, pero ya ustedes mismos lo han revisado en sus estudios anteriores. Va justamente a controlar la calidad y también a controlar las adquisiciones. Entonces tengan en cuenta eso de ahí, que estos dos procesos reciben la salida justamente de realizar el control integrado de cambios. Estas áreas también, por supuesto, como son de control, emiten solicitudes de cambio. Aquí les puse
de mejor manera el resumen para poderlo visualizar un poco mejor. Aquí la parte central y medular es el 4.6, que es realizar el control integrado de cambios. De todos los procesos, justamente en este caso de ejecución y monitoreo, salen solicitudes de cambio hacia el 4.6. También, como vimos, de la parte de planificación. De planificación también, del 6.2, el 6.5, el 11.5, el 12.1. Salen solicitudes de cambio. Hay solicitudes de cambio aprobadas hacia el 8.3 y el 12.3, que ya lo vimos hace un rato, que es controlar la calidad y controlar las adquisiciones. ¿Okay? También salen solicitudes de cambio aprobadas hacia, por supuesto, el proceso en donde hacemos todo el trabajo del proyecto, que es dirigir y gestionar el trabajo del proyecto en ejecución. Por supuesto. Entonces, este resumen me sirvió a mí. Eso no está en otro lado. La verdad es que tuve que buscar línea por línea hasta que ya, esto es así. Y me sirvió para responder unas 4 preguntas del examen, recuerdo que me tocó. Hay también otro tema bastante interesante que va cambiando cuando va yendo a cada proceso nuevo, que son los entregables que los brinda el proceso dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Entonces hay 3 tipos, ¿no? Hay entregable verificado y hay entregable aceptado. Entonces tener en cuenta esos 3 tipos de formas. Tenemos entonces, aquí les puse el diagrama. Entonces, el 4.3 me brinda el entregable, ¿ok? Entonces, este entregable también va al 4.4, que es gestionar el conocimiento del proyecto. Perfecto. Y ahí queda justamente, porque ese es el proceso donde da el conocimiento, donde registra las lecciones aprendidas. Lo necesita justamente el entregable. Pero ese entregable pasa a monitoreo y control, donde va a controlar la calidad. Y aquí, una vez que controlamos la calidad, que ya también lo hemos podido ver anteriormente, sale lo que se denomina el entregable verificado. Luego de eso va hacia validar el alcance, al 5.5. Todo en control, por supuesto. Y ya se transforma en un entregable aceptado para poder otra vez llegar al proceso que estamos estudiando en este rato, que es cerrar el proyecto fase de la área de iteración. Entonces, al 4.7 le viene un entregable aceptado. Entonces, tomar en cuenta cómo viaja aquí el entregable con otros procesos que en este caso van a servir de entradas y salidas correspondientes al análisis o la pregunta que puede haber. Bueno, también hay otra parte bastante interesante, por así decirlo, cómo se va transformando los datos, cómo se va transformando la información y también los informes correspondientes a este grupo de procesos. Veámoslos cómo van. Muy bien. El 4.3 brinda datos de desempeño del trabajo del proyecto. Eso en ejecución, eso lo da dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Esto va justamente a todos los procesos de monitoreo y control. A todos. Si ustedes revisan ahí todos los procesos, va a todos. Dice datos, todos es como una entrada para que uno. Menos a 2 procesos, por supuesto, que están aquí mapeados, que es el 4.5 y el 4.6. Estos procesos de control, de monitoreo y control, brindan información, de los cuales van al 4.5, que es monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Este es el proceso en el cual yo recibo información y emito informes de desempeño. Aquí es como se va transformando los datos, información e informes que van a realizar el control integrado de cambio. Digamos que los datos, por ejemplo, por dar un ejemplo, pueden ser en costos, ¿ya? Tengo un costo actual de $20,000 en mi proyecto. ¿Ya? Eso es un dato, ¿ya? Hasta el momento, pero tengo que yo darle un contexto, y es donde los grupos de procesos de monitoreo y control le dan un contexto. Entonces lo comparan ese costo actual, comparan con hasta esta altura, a los 6 meses, yo debería tener un actual cost de 15,000, pero tengo 20,000. Eso ya se vuelve información. Ese dato ahora se volvió información.
Luego yo con esa información en monitorear y controlar el trabajo del proyecto, yo lo plasmo en un papel o lo pongo en un documento electrónico. Entonces emito como informe que va justamente a realizar, y a realizar el control integrado de cambio. Entonces vean cómo va transformándose esta parte de aquí, estos datos, esta información y estos informes. Esos informes pueden ser, por ejemplo, los reportes semanales, los informes quincenales, los informes de estado que uno brinda. Y aquí tenemos, digamos, otra parte adicional que tenemos de monitorear y controlar el trabajo del proyecto, que es el 4.5. Esos informes van a parar también al 11.7, que es monitorear los riesgos, a gestionar las comunicaciones y a dirigir el equipo. O sea, esos datos, esa información, esos informes me van hacia, yo hago el informe y va hacia el equipo. Oye, estás haciendo un buen trabajo, aquí está el informe, muy bien, tienes un aumento de sueldo. ¿Ya? También a gestionar las comunicaciones. ¿Por qué? Porque ese informe hay que compartirlo con los involucrados. Ese informe de estado, por ejemplo. Y también eso va a parar a los riesgos. Ese dato que le había dicho a un momento. Hasta el mes 6 llevo un actual cost de 20,000, pero yo debía haber tenido, de acuerdo a mi plan, de 15,000. Eso vaya hacia los riesgos porque algo está pasando. Entonces, ahí, por supuesto, ya sus procesos comenzarán a trabajar. También hay otro tipo de informes. Por ejemplo, tenemos a gestionar la calidad, que da un informe de calidad, que por supuesto es muy aparte de lo que estamos conversando, pero también da un informe, gestionar la calidad. Y aparte, y aquí viene también cerrar el proyecto fase, que da también un informe final. Esos son los diferentes tipos de informes que existen justamente en esta área de conocimiento, en estas buenas prácticas. Ya retomando una pequeña parte de las herramientas y técnicas, hice un pequeño resumen de cuáles son esas herramientas y técnicas y en dónde se presentan. Por ejemplo, tenemos juicio de expertos, recopilación de datos, habilidades interpersonales y de equipo, reuniones, sistemas de información para la dirección del proyecto, que es el software, los calendarios, el mail, todo ese tipo de cosas. La gestión del conocimiento, que digamos una herramienta técnica que va justamente aplicada en el 4.4, que es gestionar el conocimiento del proyecto. Tenemos también la gestión de la información, que también está puesto en el 4.4, análisis de datos que ya van puestos más en la parte de control, monitorear, realizar y desarrollar el proyecto. Ahí está puesta en la tablita. Y herramientas de control de cambios que lo utiliza exclusivamente el 4.6, que es realizar el control integrado de cambios. Entonces, aquí están todas las herramientas y técnicas que utilizan justamente esta área de conocimiento ligada en qué proceso está utilizando de esa manera tabulada. Algo también interesante que tenemos aquí es los activos de los procesos de la organización. Por supuesto que hay que ver porque hay dos, por supuesto. Tenemos los activos que son una entrada y salida de este grupo de procesos de manera abundante y se van, por supuesto, a los otros grupos de procesos, a los otros procesos. Tenemos que, algo interesante aquí que tenemos que ver que son internos de la organización, ¿ya? Los activos y los miembros del equipo pueden efectuar actualizaciones, cambios, este tipo de cosas. Son planes, procesos, políticas utilizados justamente para hacer el proyecto. Influyen, por supuesto, en la dirección del proyecto, estos activos, los procesos de la organización. Pero también tenemos factores ambientales de la empresa, de la organización. Pero esto hacen referencia a cosas que no están bajo el control del equipo. Entonces, ese es, digamos, el tip. ¿Cómo poderlos diferenciar? Unos son internos, que los puedo modificar, y los otros no puedo hacer nada, básicamente, al respecto. Pero influyen y también restringen o dirigen el proyecto. Tenemos de dos tipos, unos internos y otros externos. Los internos son la cultura organizacional, no puedo hacer nada al respecto. Infraestructura, el software, la disponibilidad de los recursos, la capacidad de los empleados para poder soportar cierta presión. También externos, las condiciones del mercado, que cambia el dólar, que el euro, las investigaciones, consideraciones financieras, elementos ambientales físicos. Por ejemplo, esa ola que está pegando ahí al faro. Aquí también puedes sacar un extracto, ¿no?
de las técnicas y herramientas con su respectivo el concepto, las habilidades interpersonales, que son muchas, por supuesto. El director de proyectos, al integrar, debe tener todo ese tipo de habilidades. Liderazgo, por supuesto, facilitación, observación, negociación, formación de equipo, gestión de conflictos, eso, un montón de preguntas que hay de eso. También debe analizar datos, porque recuerden, las acciones correctivas y preventivas, él debe analizar las tendencias, también debe analizar datos, simulaciones, hacer muchos análisis. Y aquí hay algo interesante que son los PMIS, que son el Sistema de Información para la Dirección de Proyectos, que son básicamente el software de gestión, el mail, el almacenamiento, el Google Drive, el OneDrive, el Zoom, ese tipo de cosas. El sistema de información para también hay muchas reuniones que va a tocar hacer. Entonces, el director de proyecto debe decir si la reunión se da cabida o no, si es por gusto o no por gusto. Y hay preguntas al respecto. Los juicios de expertos, si vieron en el resumen que les preparé, está en todos los procesos hay juicio de expertos, porque es la manera más rápida de obtener datos. Y un juicio de experto es la técnica Delphi. Es utilizado para recopilar opiniones respecto a aspectos técnicos, estimaciones, riesgos, pero algo particular de cómo obtener estos datos. Tú envías el requerimiento a tu experto, y a varios expertos. Se recomiendan tres expertos. Sí lo he podido aplicar ciertas veces y los resultados son interesantes. Tú envías a un experto, oye, ayúdame con esto. Entonces, él te da el dato. Tú le envías a otro también el requerimiento, otro experto, y a otro experto el requerimiento. Recibes esa retroalimentación sin que cada uno de ellos se conozca o que sepan entre ellos que yo le he mandado a preguntar. Luego haces un análisis y le vuelves a manera. Entonces el experto lo analiza. Hola. Hola. Sí, se Sí te escuchamos. Oye, Sí te escuchamos. ok. Entonces, ahí en la técnica Delphi, nuevamente, para recapitular un poquito, se envía el requerimiento yo a tres stakeholders, a tres expertos, los recibo esa retroalimentación, yo las recopilo y les doy de nuevo a ellos. Mira, analiza qué tal te parece. Y ellos otra vez me la envían. Ya, entonces ya con eso ya puedo hacer una estimación ya mejor, porque son tres expertos que me brindaron su información. Esta es parte justamente de la técnica Delphi, parte del juicio de expertos. También hay otros conceptos que había un montón y traté de ponerlos ahí uno por uno. Por ejemplo, los costos de oportunidad. Es la oportunidad que se deja de lado para seleccionar otro proyecto sobre otro. Por ejemplo, si tengo un proyecto A de $45,000 y un proyecto B de 30,000 y elegimos el proyecto A, el costo de oportunidad es el otro, 30,000 en este caso. ¿Ya? Eso es el costo de oportunidad, un concepto que hay que tenerlo presente. También hay un concepto de los costos hundidos, que por supuesto lo revisaron en costos. Son los costos que ya se gastaron, y estos no se utilizan para considerar si seguimos o no con un proyecto que tiene dificultades. Entonces, si algo en el contexto de la pregunta indica, pero yo ya gasté $1,000,000, ¿puedo seguir con el proyecto sí o no? No tiene nada que ver esa información, porque el costo hundido no se presta para esta parte. No se utiliza para considerar si sigo o no con el proyecto. También viene conceptos como depreciación, que es simplemente que con el tiempo los activos van perdiendo su valor. Para seleccionar un proyecto les van a preguntar sobre el VAN, el TIR, el payback, la relación costo-beneficio. Aquí está un resumen básicamente para eso. Con el valor actual neto elijan el que tiene mayor, básicamente, el que tiene mayor VAN. Con el TIR, el que tenga mayor TIR, ese eligen. Que tenga el payback, que tenga menor payback, por supuesto. El payback es el tiempo que recuperamos la inversión. Que tenga menor, ese elegimos. Y que tenga mayor relación costo-beneficio, pero ojo, costo-beneficio debe estar bien puesta, porque hay veces que ponen beneficio-costo, que es distinto, por supuesto, eso ya no tiene nada que ver. Pero costo-beneficio, elijan el mayor. Aquí hay un interesante que puse la figura de una mujer embarazada, pero ¿qué hace esto aquí? Me equivoqué.
es la ley de rendimientos decrecientes, donde indica que hasta un cierto punto, al agregar más trabajadores, más factores, no se va a producir un aumento en la productividad. Y es que me acuerdo un chiste de un project manager que decía, ok, en mi proyecto tengo que producir un bebé, ok. Entonces la trabajadora, el equipo de proyecto, entonces, y lo produce ¿en cuánto tiempo? En 9 meses. Entonces, fantástico, traigamos 9 madres para que tengamos en un mes listo el bebé. Eso no es posible, por supuesto. Entonces, esta me ayuda a dar esa referencia con la ley de rendimientos decrecientes, que no puedo ya, hasta un cierto punto puedo aumentar más factores, pero ya la productividad ya no hay como más. Por ejemplo, el ejemplo típico que se brinda es en una pared que un trabajador va a pintarla, la pinta, si yo incremento 2 trabajadores, perfecto, voy a ir más rápido, pero si incremento 10,000 trabajadores, ya se hace insostenible, por supuesto, ya no hay cómo. Entonces, esta es la ley de rendimientos decrecientes que la puesto. Bueno, en este caso, digamos, para el examen, para cuando dejen el examen, tengan aquí algo interesante. Tienen ustedes, por supuesto, 4 horas para su examen, que son 240 minutos. Entonces, tengan en cuenta el tiempo, cómo van a distribuirlo en esas preguntas. Aproximadamente un poquito más de un minuto tienen para responder cada una. Pero ojo, algo que he escuchado de las otras charlas que no lo indican, que hay 25 preguntas que no van a servir para nada, pero a ustedes les van a hacer perder tiempo. Y las pongo aquí porque recuerdo mi examen, que, bueno, llegas a hacer exámenes y a hacer preguntas y a resolver, que te das cuenta que puedes oler esas preguntas que no tienen nada que ver. Esta pregunta de aquí es como que, sigamos nomás de largo. O sea, en realidad, tomar en cuenta esas 25 preguntas, que no se vayan a enfocar en eso. ¿Cuál está aquí? Tengo que responder sí o no. Tengan en cuenta que hay 25 que están ahí de prueba nada más. Y yo encontré, si mal no recuerdo, unas 6 o 8 preguntas que la verdad que no tenían pies ni cabeza en mi examen. Entonces ya las pude detectar y no me preocupé por ellas. Las marqué y continué a la siguiente. Entonces tengan en cuenta ese tipo de cosas. Hay 3 cosas que pueden hacer, y lo pueden hacer, es lo mejor que pueden hacer. La primera es simular, por supuesto, simular exámenes. La segunda es simular y la tercera, volver a simular. Esas son las 3 cosas que mejor pueden hacer. Entonces, simulen mucho. Eso es muy importante. Dar simulación una y otra vez hasta que alcancen lo que recomiendan justamente los simuladores, un 70%, un 80%, hasta ahí. Estás preparado. Estudia con alguien. Siempre es mejor estudiar con alguien, porque solito tampoco uno a veces se confunde, se marea, es bastante información. Y el grupo de Team Politos, mucho mejor estudiar con los Team Politos, por supuesto. Ese día que llegue el examen, ya estás listo. Ya estás listo. O sea, llega el examen, tú ya lo agendaste, estás listo. Recuerdo una noche previa, éramos varios amigos que fuimos a dar el examen y me viene un amigo con una pregunta y la verdad es que me partió la cabeza. ¿Sabes qué? No quiero saber nada. Ya estoy listo, ya ahí quedó básicamente eso ahí. Si me lo sé bien, si no también ya me he preparado. Ya ese día estás listo, no te pongas a revisar material. Bueno, eso es mi recomendación. Quizás a los otros les sirva también eso ahí. Pero ya mi recomendación, eso ya está listo. También el PMBOK, el PMBOK, al final, déjenlo al final. Lean otros textos. Bueno, no voy a hacer una cuña publicitaria, pero es lo que yo usé. Yo utilicé, por ejemplo, Pablo Lledó al principio, que la verdad que es un libro que lo puedes asimilar bastante. Luego me fui ya una vez que ya estoy ya en cancha, me fui a Rita y ahí sí me estrellé, porque ese libro es más denso todavía, pero sumamente desmenuzado todo. Entonces, Lledó, Rita Mulcahy, y luego sí me fui al PMBOK. Ahora sí ya entendí ya muchas otras cosas. También hay algo interesante que es de este año, que es que te apresures a agendar el examen antes de enero del 2021. ¿Por qué? Porque está en la página del PMI que va a cambiar el examen. Van a haber cambios sustanciales. Bueno, aquí quiero agradecer de manera pública al director de la maestría que me invitó justamente a una actualización, un curso de actualización con muchos otros profesionales, alguien invitado del PMI, y nos dio una charla, cómo va a cambiar ese examen.
Y la verdad que no es difícil, es otro enfoque completamente diferente al actual. Todo lo que les indiqué aquí va a cambiar justamente para enero del 2021. Entonces tengan en cuenta que esa es una parte que deben tomar en cuenta. Si están estudiando, agenden ya el examen antes de enero 2021, porque va a cambiar el examen. Y va a cambiar en realidad en julio de este año, en julio del 2020, y va a cambiar. Pero por cuestiones de la pandemia, el PMI postergó ese cambio. O sea, en este momento, si no hubiera pasado nada a nivel mundial, ya tuviéramos otro examen completamente distinto. Y ahí sí vienen ya cosas más de agilidad, ya 50-50 de agilidad, y también otros libros más que se añaden al estudio. Y lo principal, aquí lo puse, bueno, aquí abajito, diviértete. Porque en realidad, bueno, en lo personal, cuando doy un examen, a veces me gusta bromear conmigo mismo, ay, qué bruto, qué pasa, ok, vamos a ir así, sigamos así. Diviértete, ya te toca divertirte, ya hiciste tu trabajo, hazlo. Justamente esos son los tips que quería brindarles, y también les preparé ciertas preguntas justamente aquí para que puedan revisarlas, y los que gusten en este caso puedan chequearlas. No sé si es posible hacer una pregunta antes de que pases a esto. Oh, claro, claro, por supuesto. Las preguntas que... De la lámina anterior, o sea, habías referido que hay 25 preguntas que son solo de prueba, o sea, no, no sé si me explicas, o sea, ¿qué hacemos con esas preguntas? Ok, hay 200 preguntas, por supuesto, el Sí. total de preguntas. 175 son preguntas válidas que van a sumar al score de tu calificación para aprobar o no. Las otras 25 preguntas son distractores o son de prueba como ellos lo mencionan. En el handbook indica que son de prueba justamente esas preguntas. Pero resulta que hay preguntas que, como están probándose, todavía no han sido, digamos, pasadas por su control, su comité de control de cambios internos de preguntas del PMI, y las están poniendo para ver cómo interactúan las personas, los estudiantes respecto a eso. Yo Ya. diría, ahí sí, con el olfato, después de hacer un montón de simulaciones, pueden llegar a decir, ah, no, esta pregunta de aquí no voy a perder mi tiempo porque habla de cosas bastante extrañas. Entonces, la marco y continúo la siguiente, pero hay que responderla. Aquí, digamos, para responder tu pregunta, respondan todas las preguntas, por favor. Pero tengan en cuenta que hay 25 de las cuales justamente son solo de prueba. Muchas gracias. Si tengan alguna otra pregunta. En el chatter hay una pregunta, ¿la puedo leer? Sí, por favor. Es de Daniel Vaca. Muy buenas noches, gentilmente quería hacer una pregunta un tanto teórica. El PMBOK menciona con respecto a cerrar la fase o proyecto que una de las actividades de este proyecto es confirmar la entrega y la aceptación formal de los entregables por parte del cliente. Por otro lado, con respecto a validar el alcance, dice que es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto. Respecto a la actividad de la entrega y aceptación formal de los entregables, ¿cuál es la diferencia entre validar el alcance y cerrar la fase? Ok, perfecto. Eso es justamente en una de las láminas está esa parte de ahí. Sí, Aquí no lo que sé le si, puedo si indicar. volvemos a la lámina, no sé. Vamos a ver las láminas para que puedan observar. Justamente está en la parte de cierre. Justamente está aquí y lo puse con un ojo con el 5.5. Tener en cuenta un ojo ahí, ¿ya? Sí, justamente hay una confusión que se resulta aquí, pero estos dos procesos son importantes porque obtengo aceptación de mi cliente. Solo que en validar el alcance obtengo la aceptación formal de parte del cliente, pero de entregables intermedios. Digamos que el proyecto aún no ha terminado y aquí tengo la aceptación formal. Digamos que, por así decirlo, para hacer una referencia, no sé si en sus proyectos han tenido, digamos, actas de aceptación provisionales y actas de aceptaciones o actas finales de aceptación. Que para facturar, recuerdo que yo necesitaba la segunda. Entonces, la primera, una acta intermedia, un ATP, un PAC, y luego yo sacaba un FAC, que era justamente una acta de aceptación final.
Entonces, este proceso me daba recién esa acta que justamente me validaba entregables intermedios. Luego ya, al cerrar el proyecto, el trabajo a realizar, venía este proceso y tenía que tener una aceptación final de ese producto. O sea, una nueva acta, por supuesto, en el cual indica que ya se ha cerrado por completo. Aquí, digamos, esa es la confusión. Solamente que aquí también debo hacer otro tipo de actividades como cerrar las adquisiciones, hacer el cierre financiero, recopilar lecciones aprendidas. No sé si ahí te pude responder la pregunta. Dice, muchas gracias, Daniel Vaca. Así es. Jorge, ¿qué tal? Una pregunta. Dígame. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Jorge, justo estábamos revisando con unos compañeros y hablábamos sobre el cierre de adquisición. Si bien en esta versión del Penbook, el cierre, hay un solo proceso en el grupo de cierre, discrepábamos en dónde se cierran las adquisiciones. ¿En el cierre, en el monitoreo que controla la adquisición, de las adquisiciones o en el cierre ya del proyecto? Porque revisábamos que entraban ya las adquisiciones cerradas al documento, al proceso de cierre. Justo en la misma lámina que estaba. Ahí, ajá. Sí. Correcto, correcto. Justamente aquí hay algo interesante que aquí cerramos nosotros ya el resto de actividades, en este caso el cierre financiero y el cierre de las adquisiciones, pero se eliminó esa parte de ahí respecto a la versión 5 con la versión 6 y se dejó como único proceso de cierre el que tenemos aquí. Entonces, en controlar las adquisiciones ya me indican a mí que ya están todas cumplidas y acá vengo y las formalizo justamente después que ya con mi cliente ya he entregado todos los entregables, los servicios justamente. Entonces, aquí es donde cierro yo las adquisiciones. Porque ya no hay un proceso, ustedes pueden revisar, ya no hay un proceso de cierre de adquisiciones, ya no hay como tal, sino que ya se hace acá en cerrar el proyecto o fase. Entonces, si hay una pregunta que dice ¿dónde se cierran las adquisiciones? Entonces, en el proceso de cerrar el proceso o fase. El proyecto o fase, aquí es donde se cierran las adquisiciones ya, porque ya no hay un proyecto anterior. En controlar las adquisiciones solamente da información justamente para que venga acá y ya se pueda hacer, cerrar justamente. Entonces, el cierre oficial sería en este proceso. Quiere decir que las actividades que se realizan en el proceso validar el alcance para algo interno, digamos que es parecida o la misma función de controlar las adquisiciones. O sea, ahí digamos que se cierran, pero oficialmente se hacen en el proceso cerrar el proceso. Correcto. Entonces ahí, en validar el alcance, de manera formal, entregables intermedios, y aquí justamente ya un todo, ya de manera holística, ya se formaliza esta aceptación con el cliente. Listo, Jorge, gracias. No sé, ¿alguna otra pregunta más que tengan? Las diapositivas, por supuesto, le envío al Team Politos para que la puedan tener y en este caso, por supuesto, las puedan ustedes revisar. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no tienen alguna otra pregunta, podemos ver. Hay unas preguntas que puse, que seleccioné. En realidad hay muchísimas otras más. No sé, Mario, ¿qué podemos seguir? Sí, si deseas, yo la leo y abrimos la votación a través de Pulse para que las voten. La Perfecto. pregunta dice, un director de proyectos está tratando de convencer a la gerencia de utilizar más procedimientos formales para la dirección de proyectos y ha decidido comenzar a mejorar la dirección de proyectos de la compañía a través de la obtención de un acta de constitución para cada uno de sus proyectos. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor las formas en las que un acta de constitución del proyecto ayudaría al director del proyecto? A. Describe los detalles de lo que debe hacerse. B. Enumera los nombres de todos los miembros del equipo. C. Da la autoridad al director del proyecto. D.
Describe la historia de proyectos similares o relacionados. Sí, 14 personas dicen que es la C. Vamos a ver. Sí, así es, justamente la C. Así es, el acta de constitución, digamos que esa es algo bastante importante del acta de constitución, le da la autoridad al director de proyecto. Y de acuerdo al contexto que le está indicando, vayan directamente a la pregunta y ahí pueden ver, aunque es un poquito extensa, como la pueden ver. A ver, otra pregunta más. El proyecto iba bien y de repente hubo cambios al proyecto provenientes de múltiples interesados. Después de que todos los cambios fueron determinados, el director del proyecto se reunió con los interesados para investigar por qué hubo cambios y para descubrir cualquier otro cambio. El trabajo del proyecto se había estabilizado cuando un miembro del equipo le mencionó al pasar al director del proyecto que agregó funcionalidades a un producto del proyecto. No te preocupes, dijo, no afecté el cronograma, el costo ni la calidad. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? A, preguntar al miembro del equipo cómo se determinó la necesidad de la funcionalidad. B, realizar una reunión para revisar el trabajo completado del miembro del equipo. C, buscar otra funcionalidad agregada. D, preguntarle al miembro del equipo cómo sabe que no hay impacto sobre el cronograma, los costos o la calidad. Aquí es importante ubicarse en el proceso de la gestión de cambios. Entonces, tratar de ubicarse ahí, estamos en tal contexto y ahí viene la respuesta. O sea, básicamente hay que ubicar básicamente todo ese que les pude brindar. Bien. 13 personas dicen que es la B. La B, vamos a ver. Sí, la respuesta es la D. Aquí, como les había indicado, es importante ubicarse en todo el proceso y las otras respuestas indican algo respecto a preguntarle, a verle qué pasa, ¿no? Con respecto al miembro del equipo. Pero lo que toca el director de proyecto, lo que tiene que buscar es tener, si no ha habido otros impactos en otras áreas, en otras restricciones del proyecto. Entonces, como él dijo que no había otro impacto, entonces hay que preguntarle justamente al miembro del equipo si no ha habido otro impacto en otro lado. ¿Okay? ¿Está otra más? Ese cambio no fue autorizado. O sea, ese es el problema. Ah, claro, por supuesto. Entonces, ¿cómo lo han...? El contexto de aquí es que ya el cambio ya se hizo. Ya, porque sí es interesante, ¿no? Sí es interesante justamente que tienes toda la razón. Si el contexto de la pregunta cambia, entonces ya serían otras las respuestas. Pero aquí ya el cambio ya se hizo, ya el miembro del equipo ya lo ejecutó, entonces ya estamos en otro lado. Sí, básicamente por eso es. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. En el chat, Antonio Villavicencio consulta cuál es el proceso. El proceso anterior, justamente en una de las láminas, para mostrarles. Sería este que está aquí. Entonces ahí les pude ahí redactar, digamos, un proceso rápido y el otro proceso, digamos, un poco más detallado para los cambios justamente. Entonces aquí ya el cambio se ejecutó. Entonces lo único que me toca es buscar justamente qué otras áreas han sido impactadas, ya que el miembro del equipo me está diciendo que no ha impactado a otras áreas. Entonces aquí me toca ya es buscar, o sea, él sería el experto en este caso que les voy a estar preguntando para ver en qué otras áreas ha sido impactado, digamos, ese cambio. Pero ya justamente ya fue realizado. Entonces aquí tienen el proceso, están justamente, digamos, hay uno que es un poquito más, hay que aprendérselo, por supuesto, hay que aprendérselo. Esto lo saqué del libro de Rita, por ejemplo, está bastante ampliado aquí. Traté de sacar un resumen
Pero el libro de Rita está un poco más ampliado, justamente hay como unas páginas ahí que es bueno revisarlas. Y hay que revisarlo una y otra vez. Eso es mi consejo. ¿Hay alguna otra pregunta? Para revisar la siguiente que les puse. El cliente exige cambios a las especificaciones del producto, que agregarán solo 2 semanas a la ruta crítica. ¿Cuál de las siguientes opciones indica lo mejor que puede realizar el director del proyecto? A. Comprimir el cronograma para recuperar las 2 semanas. B. Cortar el alcance para recuperar las 2 semanas. C. Consultar al patrocinador sobre opciones. D. Aconsejar al cliente acerca del impacto del cambio. Bien, 15 personas indicaron que la D puede ser la correcta. Y le voy a ser sincero, también a lo que responde esta pregunta marqué esa. Le voy a ser sincero. Después me tocó leer y leer la respuesta y aunque se me pasó hace un momento, en realidad la respuesta es esa. La respuesta es la C. 8 personas. Sí, interesante aquí esta respuesta porque aunque hay que ver algo, aquí está la trampa, ¿no? Por supuesto, hay que revisar el impacto que causa el cambio, pero ojo, eso no lo vas a hacer con tu cliente todavía no. Lo haces de manera interna. Evalúas el impacto de manera interna. Ya al cliente ya le indicas, ¿no? Por supuesto, ya este va a ser el cambio, todo eso. Con él no estás justamente haciendo eso. Pero de todas estas respuestas que están aquí, la mejor que se acerca es consultar a tu jefe, consultar al patrocinador. Por supuesto que eso no hay que hacerlo, pero de las que están aquí es la mejor que se puede hacer, porque no puedes tú directamente comprimir tu cronograma, no puedes hacerlo, no puedes cortar el alcance, no puedes hacerlo, porque el comité de cambios debe aprobar justamente. Entonces aquí lo que toca hacer es justamente conversar de las mejores respuestas que da aquí es con el patrocinador, un experto que diga, jefe, en este caso, mire, está pasando esto, me pidieron esto, ya. Luego de eso, ahí sí vamos con el cliente. Entonces tengan en cuenta que esta pregunta bastante teórica. Yo también respondí mal, les voy a ser sincero, cuando vi la pregunta. Estimado Jorge, quizás te puedo hacer una acotación a esa pregunta. Dígame. Sí, justamente en el libro de Rita menciona 3 cosas que son muy importantes con respecto al patrocinador. La primera es que lógicamente se encarga de los recursos y es el responsable del acta de constitución. En eso estamos claros todos. Pero el patrocinador puede hacer 2 cosas más, según Rita, que quizás no están muy claras. Y la primera es que el patrocinador puede actuar como CCB. Entonces, si un patrocinador, por ejemplo, aprueba un cambio, tiene la autoridad para hacerlo. Y la segunda es que puede actuar como gerente de PMO al establecer las prioridades entre proyectos. Entonces, quizás esos 2 tips, el primero de estos 2 tips nos pueda dar la respuesta correcta que es en esta pregunta. Y en algunas otras más, ¿no? Correcto, excelente. Ese básicamente, porque ya baja los roles, ya revisando los roles, por supuesto. Ahí está justamente, engloba mucho mejor y responde de manera más sencilla la pregunta con eso justamente. Sí, perfecto. ¿Me escuchas? ¿Está bien? Sí. Perfecto. Bueno, eso básicamente es lo que he podido brindarles. La verdad que yo estoy muy agradecido con el Team Politos por la oportunidad. Y bueno, en este caso, cualquier consulta que tengan, ahí están mis datos. Se ha elaborado tratar de conocer esa presentación. Y igual, en este caso, cualquier consulta que tengan. Esta es el área de conocimiento más difícil del examen. Es lo que indica justamente la parte teórica. Es la parte más difícil. Por eso se aconseja revisarla al final, como justamente está hecho en las sesiones de estudio, al final. Y aún así, revisarla una y otra vez.
Entonces, es la que causa mayor problema en el examen, tiene muchas preguntas también, entonces hay que revisarla nuevamente, ¿sí? Y aquí está englobado, digamos, todo, casi todo lo que he podido encontrar de la gestión de integración para la comunidad, justamente. Yo sí tengo una pregunta. ¿Posible todavía? Sí, sí, por Adelante. supuesto, claro. A menos que nos corten el internet o ya se acabe la recepción de su... Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias. Fabricio Verde Soto te saluda. Eh, a ver, no sé si a la mayoría nos pasa esto, ¿no? Pero por ejemplo, en lo particular, ya cuando llegas al final, ¿verdad? Y tienes mucha información, tienes mucho material, tienes muchas preguntas, y efectivamente, a mí en lo particular, integración es el que más dificultades me está trayendo, porque lo mezclas todo. ¿Cuál sería el mejor consejo para tener una mejor orientación para abordar la integración como tal? Porque sí, uno tiende a confundirse. Más que todo cuando empieza a ver las cosas desde los criterios particulares, ¿no? Y está claro que uno tiene que verlo desde el punto como PMBOK, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. Aquí hay algo interesante, algo importante que se aconseja, ¿no? Para responder las preguntas del PMP, debes asumir, y se llaman estos PEMismos, son los PMIismos, ¿ya? Que son verdades absolutas. Una es que el proyecto es gigantesco, es muy grande, está en muchos países, en diferentes zonas horarias, diferentes lenguajes, un montón de vendors, un montón de proveedores, un gran equipo de trabajo, un presupuesto elevado, un cronograma. Entonces, en este contexto, ahí sí ya es llevar un control de esto, por supuesto, ya no lo puedo hacer yo solo, que es típicamente como desarrollamos nuestros proyectos, porque no tenemos, digamos, ese equipo que nos pueda brindar. Pero ese otro punto, ya por supuesto, ya hay un comité de cambios, programas de cambio, ya así, por ejemplo, si el libro de dirección de proyectos, puede ser una pequeña hojita, dependiendo del plan, pero debe tener siempre un plan. Y así mismo, justamente, también que el director de proyectos integra todo, que hace que todos los grupos de procesos también funcionen, que por ejemplo pueden ser PMIs RP. Hay especialistas en cronogramas, PMI SP también. Hay también miembros del equipo que están certificados CAPM, por supuesto. Y también tú tienes otros directores de proyectos también que son PMP, que maneja un proyecto interno. O sea, en ese contexto, ahí yo les recomendaría tener en cuenta y responder las preguntas, porque eso sí, es verdad, hay veces que nosotros no utilizamos ese tipo de procesos que son ya mucho más formales, realizar el control integrado de cambios, como les decía, el plan de acción, pero ya después de leer, y que me pasó, por supuesto, de que muchos de mis dibujantes estaban haciendo otras versiones de la aprobada y volver a trabajar ahí, aprender, sí hay que hacer. No sé si ahí con eso alguna otra pregunta, ahí la recomendación es de manera holística, Muchas gracias, Jorge. Sí, tenía un comentario, bueno, pregunta o comentario para Jorge. Bueno, agradecida, ¿no? Excelente, felicitaciones, Jorge. Tenía un comentario sobre el tema de lo que es el plan para la dirección del proyecto, ¿no? A veces eso me ha pasado, ¿no? Que genera un poco de confusión por el hecho de que a veces hay la creencia de que se deben utilizar todos los planes subsidiarios, ¿no? Entonces, no sé si nos podrías comentar un poquito sobre eso de que, bueno, dependiendo del tipo de proyecto, del tipo de producto inclusive por el cual se esté trabajando,
el tema de cómo seleccionar esos planes subsidiarios y el tema de las líneas base. ¿Cómo se maneja finalmente eso cuando ya se tiene ese plan? ¿Dónde debe reposar? ¿Cuáles son, digamos, me gustaría escuchar las mejores prácticas ya con respecto a ese megadocumento o ese megaproducto que es el plan para la dirección del proyecto? Jorge. Perfecto, perfecto. Ahí bueno, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? La primera que hay que diferenciar es para el examen. Para el examen va todo que yo tengo adquisiciones, yo tengo riesgo, yo tengo comunicaciones, todo. Pero hay un pero justamente, que el director de proyectos, a lo que hace el acta de constitución, y quiero irme justamente a la lámina, que se trata justamente aquí. Vamos a poner la lámina que justamente donde podemos diferenciar los planes y los documentos del proyecto. En esta de aquí. Si pueden ver, en la parte baja dice integración, los planes y los documentos. Si pueden ver, para integración, los planes son el plan de gestión de la configuración, la descripción del ciclo de vida, el enfoque de desarrollo predictivo o interactivo, y el plan de gestión de cambios. Eso es para el plan. Y los documentos son, por ejemplo, la bandida, registro, incidentes, cambios, presupuestos. ¿Ok? Entonces, para responder la pregunta que me indicas, el director de proyectos, en la parte de integración, y más específicamente al inicio, él debe definir el enfoque de desarrollo y también el ciclo de vida del proyecto. En este caso, ahí decide usar este proceso, este plan, este otro plan. Justamente ahí es donde al inicio él va decidiendo, dependiendo por supuesto del contexto de la pregunta. Pero se debe asumir que es todo, que están todos los planes para el examen. De manera práctica le puedo indicar que sinceramente es bastante difícil. He trabajado con organizaciones que nunca pudieron llevar todos los planes, justamente, nunca pudieron llevar todos los planes al final, justamente, porque son muchos, son bastante extensos. Entonces, ahí depende de la organización, de los activos, de los factores ambientales de la empresa, y el director de proyectos elige qué proceso y qué planes va a desarrollar y va a utilizar al inicio, justamente, están justamente detallados aquí. Pero para el examen, si no dice nada del contexto, asumir que vamos a hacer todos los planes, o ya los tenemos aprobados. Ahí está su pregunta, estimada Amalia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta de los compañeros? Muchas gracias, Jorge. Todo estuvo muy claro. Nos va a ayudar bastante. Qué bueno. Jorge, hola, ¿cómo estás? Cristian te saluda. Tengo una consulta. Yo soy técnico, ¿no? Y a veces cambiarme el chip de manejar la parte técnica con la parte la parte de la documentación, pues, que lleva a la gestión de proyectos en sí. Esa a veces es mi confusión, específicamente en el proceso de validar el alcance. Entonces, y esa diferencia que la diste muy clara, para mí fue un aporte grandísimo el día de hoy, entre lo que es cerrar el proyecto, pues, y validación del alcance. Entonces, al momento que entiendo que terminas de hacer la validación del alcance, cierras con el tema de la documentación de soporte, que te ayuda a validar el alcance, y más bien el cierre de proyecto en sí te ayuda a cerrar todas las fases y todas las planificaciones que conlleva el proyecto. O sea, realmente en validación del alcance, validas el producto, el producto que te llega, pues, a ese proceso,
y haciendo el registro de la documentación que corresponde pues a ese proceso de validación del alcance, que difiere de la parte de ese proyecto. Te agradezco mucho por ese aporte que fue grandísimo para mí el día de hoy. Cristian, la verdad que indica la teoría también que se nos hace muy difícil para todos aquellos que somos, yo también me considero técnico, soy ingeniero, y también me tocó administrar proyectos, de que ahí justamente viene la parte de dificultad, la particularidad justamente de esta área de conocimiento, que es justamente cuando uno trabaja, es especialista en algo y simplemente le toca terminar, ya es terminado. Pero en realidad no, ya tú como director de proyectos, tú tienes que englobar todo. Entonces, desde ese punto de vista, te toca no solo terminar la parte técnica de tu proyecto, sino también ya la parte administrativa, por así decirlo. Y se hace con el proceso de... Bien. Bueno, Jorge, realmente para nosotros ha sido un gusto tenerte acá. Te agradecemos muchísimo por el aporte que has brindado a todos. Agradecemos a todos quienes intervinieron con sus inquietudes. Espero haya estado satisfechos con las respuestas de Jorge. Este es un pequeño presente que desde el grupo Los Politos lo creamos, lo desarrollamos. Está dirigido para Jorge de parte del Team Politos. El Team Politos expresamos nuestra gratitud por la contribución a la implementación de las buenas prácticas en proyectos y por tu colaboración en las sesiones de estudio para la certificación PMP. Pues estuvo absolutamente fantástica tu intervención. Te felicitamos y te lo agradecemos mucho, Jorge. Gracias a ustedes, en lo que se pueda un granito, pueda brindar. Y bueno, ánimo, fuerza a dar ese examen, a programarlo, a estudiar, a estar en conjuntos. Y qué mejor con el Team Politos. Muchas gracias, Jorge. Gracias, chicos. Nos vemos el próximo viernes. Éxito. Muchísimas